paso decisivo a la paz en Colombia, el secretario de Estado estadounidense John Kerry se reunió el lunes por separado con representantes de las FARC y del gobierno colombiano en Cuba. Ambas partes negocian desde fines de 2012 un acuerdo para poner fin a medio siglo de enfrentamiento en el último conflicto armado del continente. Hubo elementos extraordinariamente concretos, por ejemplo, el anuncio de ayuda de los Estados Unidos en relación con la seguridad de las personas que dejen las armas, que es un tema que sabemos crítico. Washington financió por años la lucha militar contra las FARC, pero ahora apoya una salida al conflicto y el proceso a través del cual los rebeldes esperan convertirse en un partido político. Los encuentros tuvieron lugar en el marco de la visita sin precedentes que el presidente Barack Obama realiza a la isla. Efectivamente, en el trasfondo de esta visita, dos cosas bien importantes. El viaje a Argentina y lo que está pasando en Colombia. Héctor Caraballo continúa con nosotros. Se nos incorporan dos grandes amigos que nos han ayudado en otras ocasiones a entender lo que está sucediendo. Es Juan Pablo Salas. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Y también José Venegas, a ti, al doctor, a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Paso con ustedes enseguida, pero hay una noticia de última hora que vamos a compartir con nuestros televidentes en esta programación especial que estamos llevándolos a ustedes hasta las 9 en punto de la noche. ¿Qué tienes, Juan Camilo? Adelante. Roberto, a esta hora nos informan que en una transmisión en vivo de la cadena ESPN, adelantada alrededor de las 6 de la tarde del día de hoy, un hombre interrumpió al periodista Bob Ley y gritó "Abajo los Castro", al tiempo que estaba lanzando octavillas en las inmediaciones del Parque de la Fraternidad en el centro de La Habana. La transmisión fue interrumpida y pasaron, por supuesto, las cámaras a una reposición en el estadio latinoamericano. Cuando regresaron, el periodista informó que junto al hombre había otras 5 personas que coreaban consignas contra el régimen de La Habana. Según el periodista, el hombre fue conducido por otros vestidos de civil en lo que parecía un arresto policial, y las octavillas que quedaron en manos del reportero llevaban el logotipo del Foro por los Derechos y las Libertades. Efectivamente, eso es lo que está pasando. Vamos a tratar de obtener más información al respecto. Enseguida de paso, Héctor Venegas, la importancia del viaje a Argentina a veces ha quedado un poco desdibujada por dos cosas, por el discurso del presidente y por lo que ha pasado en Bélgica en el día de hoy, pero me parece a mí de una importancia extraordinaria cara a lo que está pasando en Colombia, cara a lo que está pasando en Brasil. Sí, creo que el viaje a Argentina del presidente Obama tiene que ver con una cierta compensación del viaje a Cuba, mostrar a sus críticos que además está celebrando el cambio político en la Argentina y lo que significa Macri. Más allá de esa intención, por distintas razones y cosas que están pasando en la región, el viaje a Argentina se convierte en más importante de lo que originalmente se podía suponer. La crisis en Brasil es importante, no solamente la compensación, lo que significa la aparición de Macri en uno de estos países que cayeron en esta cosa del socialismo del siglo XXI, y de alguna manera Latinoamérica pasa a ocupar un lugar importante, me parece a mí, en la agenda del Departamento de Estado, porque hay muchos movimientos y hay muchísimas cosas en juego, y creo que por lo menos la inercia de lo que venía sucediendo hasta hace un año atrás ha cambiado notablemente. Entonces el viaje a Argentina significa de alguna manera la celebración de alguna otra cosa que pueda representar Macri, inclusive mucho más allá de la intención que tenía el gobierno argentino al principio cuando habló, por ejemplo, del caso de Venezuela. Hay algo de suerte de la Argentina, había tenido unos cuantos años de mala suerte en estar en esa posición. Antes de pasar a Juan Pablo, llega el presidente a la Argentina, precisamente en un aniversario más del golpe de Estado. Llega también con el velo de dar a conocer algunas de las informaciones que hasta ahora eran secretas sobre la participación de Estados Unidos, no solamente en ese golpe de Estado, sino también durante el proceso de la dictadura. Pero llega con este discurso que estoy seguro que tú seguiste también en La Habana. Primero, el discurso en La Habana lo ayuda cara a América Latina, y cómo va a manejar el tema de la involucración de Estados Unidos quizá en estos procesos. Bueno, creo que el discurso en La Habana es una preparación para el viaje a la Argentina. Sí, yo creo que sí. La cuestión de los derechos humanos en la década del 70 tiene mucho más que ver con la política interna de la Argentina, la necesidad, desde mi punto de vista, exagerada y sobreactuada del gobierno de Macri de mostrarse de alguna manera cercano a esa causa. ¿Pero las tensiones con Cuba ayuda en Argentina? Sí, ayuda a la Argentina en el sentido de que toma un cierto protagonismo que no tenía. Hay un dato que es interesante, va a visitar el Museo de la Memoria que hizo el gobierno del kirchnerismo en la Argentina. En ese museo hay unas cuantas personas que están simplemente ahí por haber sido protagonistas
de atentados terroristas contra gobiernos democráticos. Esa es una gran paradoja. No sé si le habrán informado al presidente Obama, pero hay, por ejemplo, 52 muertos de un ataque a un cuartel de Monte Chingolo en pleno gobierno de Isabel Perón, que están siendo homenajeados por el Estado argentino. Y eso es serio. La misma pregunta para ti. ¿De alguna manera ayuda el viaje a La Habana a desmontar las tensiones con La Habana en Colombia, en América Latina? ¿Y qué es lo que de alguna manera puede aportar al proceso de paz en Colombia? Yo pienso que el proceso de paz en Colombia es uno de esos conflictos que provenían de otra época en nuestra historia. Cuba había sido asesora y promotora de las guerrillas en América Latina y Colombia había sido uno de sus objetivos principales. El hecho de que el secretario Kerry se haya reunido con las FARC y con el gobierno en La Habana es supremamente bueno para el proceso de paz, es el espaldarazo que estaba haciendo falta. Había un poco de dificultades para llegar a la fecha del 23 de marzo, hay esencialmente conflictos para terminar el conflicto, la última parte que es la incorporación de la guerrilla al proceso político y la seguridad que debe atenderles. Esto es algo en lo que los Estados Unidos han decidido colaborar directamente, pero el hecho mismo de que haya una presencia física de un miembro tan alto del gobierno estadounidense en un país como Cuba es básicamente ponerle el cierre, el sello seco a ese proceso histórico entre las dos naciones que se había venido luchando en Colombia. El presidente se refirió incluso a las guerras proxy, a las guerras en remoto, y yo pienso que la guerra de Colombia era una guerra en remoto durante un cierto periodo entre Colombia y entre la Unión Soviética en su momento y Cuba de un lado contra los Estados Unidos. Esto que está ocurriendo ahora es básicamente sellar ese capítulo con los protagonistas reales de esta historia, que son Cuba por un lado y los Estados Unidos por el otro. Esto obviamente ayuda a cerrar ese conflicto. El hecho de que el presidente haya finalmente visitado la isla y haya cerrado ese capítulo de la Guerra Fría le abre las puertas diplomáticas en América Latina. Bueno, déjame incorporar a Héctor, que precisamente ha seguido muy de cerca, porque vivió en Venezuela y ha sido muy de cerca precisamente la percepción que los latinoamericanos tienen de Estados Unidos, pero también de Cuba. En toda esta etapa de estos 50 años, la Revolución Cubana creó una mitología que fue difícil de que se fuera acabando, y se fue acabando con la realidad. Es decir, lo que mató a la mitología de la Revolución Cubana, que todavía aún persiste con el socialismo del siglo XXI, que está también en decadencia, fue la mitología del David contra el Goliat, el triunfo de la Revolución Cubana. Y fue tan fuerte que todavía aún vemos que tiene todavía vigencia, ya una vigencia cada vez más menguada. Cuando el presidente en su discurso dice, yo he venido aquí para declarar que la Guerra Fría ha terminado. Yo creo que ese es un discurso, esa es una frase no solo para Cuba, sino una frase para América Latina. Es más, es tan importante para toda la América Latina porque todos los países vivimos unas etapas muy duras debido a la relación Guerra Fría en todos nuestros países. Ramón, tú probablemente una de las personas que más contactan los medios latinoamericanos a la hora de entender el problema cubano eres tú. Y has tenido posibilidades de participar, creo que en toda América Latina, a través de programas de radio, televisión, has hecho Skype, has hecho de todo. ¿Qué importancia tiene lo que ha sucedido hace solamente unas horas en La Habana para poder lidiar con los grandes problemas que hay en América Latina? Yo pienso que Estados Unidos había abandonado por décadas a América Latina. Rusia y China han comenzado a adentrarse tanto económica como estratégicamente en el continente, con China con el canal interoceánico y las grandes inversiones que tiene ya en el continente. Rusia con la intención de colocar algunas bases militares y otras cuestiones que están pasando aún en la propia Nicaragua. Y esto comenzó a preocupar a los Estados Unidos. Estados Unidos decidió acercarse entonces, esta administración, acercarse a América Latina, pero desgraciadamente el régimen de Cuba se había convertido en el portallaves, en el portallaves, en el amo de llaves, por llamarlo de alguna manera, de acceso a América Latina, y decidieron ir donde está el régimen de Cuba, pero la visión que tiene esta administración, me parece, es de tratar de dejar atrás esa época de abandono total a la América Latina y tratar de trabajar
trabajar con los conflictos que afectan a cada país y a cada región en lo que le sea posible y volver a ser factor de influencia y de amistad en el continente, lo cual había perdido por muchas décadas. Colega, ¿qué podemos esperar de la visita del presidente? ¿Qué esperan los argentinos de la visita del presidente? Bueno, hay una expectativa de empezar una nueva etapa en la relación con Estados Unidos. Había tenido una relación muy mala con el gobierno de Cristina Kirchner. Dar por cerrado el conflicto con los holdouts, el conflicto de la deuda, y de alguna manera abrir una expectativa para que haya inversiones norteamericanas en Argentina. ¿Cómo tú pudieras definir el éxito, en pocas palabras? ¿Qué es lo que determinaría el éxito? Bueno, la apertura de mayor nivel de relaciones comerciales. Creo que ¿Qué es lo que, para los colombianos, qué es lo que significa éxito en las próximas semanas por parte de Estados Unidos después de este cambio de política? Yo pienso que la pelota está en el campo de los colombianos, terminar de sellar ese pacto de paz, firmar y tener al presidente Obama durante la firma sería fantástico. Quiero agradecer a los dos que hayan estado aquí, un verdadero placer y un honor tenerlo a los dos. Y no podemos olvidarnos de la importancia de de que Cuba no es solamente la asignatura pendiente de los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando en Colombia, es lo que está pasando en Argentina, es lo que está pasando en Brasil. Si no nos vemos como parte todos de un mismo problema, nunca vamos a encontrar tampoco una solución a nuestros problemas. Muchísimas gracias a los dos. Cuando regresemos vamos a abordar otra arista de que se ha hecho titular en el día de hoy. Está Wilfredo Am Ruiz aquí con nosotros. Nos decía Manuel Aguilera, que también se nos incorpora en solamente unos segundos, de que en España hoy un grupo de supremacistas blancos ha atacado una mezquita. Y no solamente tenemos eso, sino las palabras de Ted Cruz en el día de hoy, básicamente reclamando una milicia para ir a los barrios musulmanes a vigilarlos. Esto ha provocado un altísimo nivel de controversia aquí en los Estados Unidos. Regresamos con Wilfredo Am Ruiz y también Manuel Aguilera para abordar lo que sucedió en Bélgica y las consecuencias que puede tener para todos nosotros. Una vez más, muchísimas gracias. Regresamos.